cada uno con nosotros. Aleluya. Mis hermanos, una vez más en este lugar, para gloria del Señor, no por lo que yo haya hecho, sino pues pura gloria de nuestro Dios. Estamos en este lugar para adorar y glorificar a nuestro Dios y hablar y compartir su bendita y santa palabra. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable en esta noche? ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Yo quiero que el Señor me hable en esta noche. No sé ustedes, pero yo quiero que el Señor me hable. Gloria al Señor, mis hermanos. Así que los voy a invitar a que vayan al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 8. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 8. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Me dicen con un amén cuando lo tengan, porque yo quiero que lean conmigo. Aleluya. Mateo, capítulo 8. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Mateo, capítulo 8. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. 8, versículo 14. Aleluya. ¿Lo tienen? Versículo 14. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por ser fiel, gracias por ser bueno, bendito Cristo de la gloria. Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado, vengo delante de tu presencia, Señor, humillándome delante de ti. Que yo mengue, Señor, y que tú crezcas, bendito Dios. Y que sea usted, bendito Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, respaldando tu bendita palabra. Que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil, bendito Dios, y que crezca y que dé fruto al 100 por 1, bendito Cristo de la gloria. Te bendecimos y te adoramos y te damos la alabanza y te damos la gloria solamente a ti, Jehová de los ejércitos, porque solamente eres tú, Dios, en el cielo y en la tierra, bendito Dios. Eres el único Dios vivo, poderoso y fiel y verdadero. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, aleluya. Tú no cambias, mi Dios amado. Tú sigues siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te damos la alabanza y la gloria y te bendecimos en este lugar. Te damos gloria, Señor, y te damos gracias, Padre. Y la iglesia dice: amén, aleluya, mis hermanos. Gloria al Señor. Mis hermanos, aquí tenemos una historia que la Biblia nos narra. Aleluya. Que Jesús sanó la suegra de ¿quién? De Pedro. De Pedro. Pero miren qué maravillosa es la palabra del Señor. Dice que vino Jesús a la casa de Pedro. O sea que Jesús entró ¿a dónde? A la casa de Pedro. ¿A la casa de cuántos el Señor ha entrado? Aleluya. ¿A la casa de cuántos el Señor ha entrado? No escuché el amén, aleluya. Gloria al Señor. Y dice que cuando él entró, ¿qué vio? ¿Qué vio cuando él entró a esa casa? Aleluya. Dicen que vio a la suegra de ¿quién? ¿Y cómo estaba la suegra de Pedro? Enferma. Aleluya. Cuando el Señor entró a su casa y a la mía, ¿cómo el Señor nos encontró a usted y a mí? Enfermos.
Aleluya. Enfermos, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que estaba postrada. ¿En qué? En cama. Cuando alguien está postrado en una cama, ¿cómo está, mis hermanos? Agonizando, a punto de morir. Imagínense. Pero la palabra dice que vino Jesús y le tocó ¿qué? Su mano. Aleluya. ¿A cuántos el Señor ha tocado a nosotros? ¿A cuántos? ¿Y qué pasó cuando el Señor tocó a esa mujer? Fue sana al instante. Al momento esa mujer fue sana. Aleluya, mis hermanos. Esta historia me narra a mí que el Señor y a usted nos ha sanado. Él ha venido a su casa. Él ha venido a mi casa. ¿Para qué? Para darnos vida. Y vida en abundancia. Y una vida ¿qué? Eterna. Aleluya. Pero miren qué maravillosa es la palabra. Cuando esa mujer fue sanada, ¿qué fue lo primero que hizo esa mujer? ¿Cómo? Aleluya. Dice que se puso a servirle. Esa mujer cuando fue sana, no fue a buscar comida, no fue a buscar un refresco, no fue a buscar a nadie, sino que se puso a servir a su Señor. Aquel Señor que la sanó de aquella fiebre que estaba a punto de matarla. Porque la palabra dice que estaba postrada en una cama. Estaba postrada. Usted y yo también estábamos postrados, enfermos, a punto de morir. Estábamos agonizando cuando vino el Señor a su casa y le tocó y le sanó. Cuando el Señor viene y visita su casa, entra a su casa y a la mía, el Señor viene, lo sana y lo salva, no para que usted y yo nos quedemos con los brazos abiertos, con los brazos cruzados, sino que empecemos a servir a nuestro Dios. Que empecemos a servir a nuestro Salvador. Que empecemos a servir a aquel que nos sanó. Aleluya. Sí, mis hermanos, aleluya. La suegra de Pedro estaba agonizando, estaba enferma. Y lo maravilloso que la palabra dice que cuando él entró fue a la primera que miró. Él la vio. Aleluya. Él la vio, él la miró. ¿A cuántos el Señor está mirando? ¿Con cuántos el Señor está en su casa? ¿A cuántos el Señor ha sanado? ¿A cuántos el Señor les ha dado vida? Aleluya. Mis hermanos, entonces, ¿cómo no servir a ese Señor? A ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se tomó el tiempo para ir a su casa y ir a mi casa. Aleluya. Cuando usted y yo vamos a ver a un enfermo, ¿con qué intención vamos? Aleluya. ¿Con qué intención vamos? A darle una palabra de aliento, una palabra de vida y decirle que Jesús puede levantarla, que Jesús puede sanarla y levantarla de esa cama que está postrada. Porque la palabra dice que esa mujer estaba postrada en fiebre, a punto de morir. Aleluya. Yo estaba postrado en esa cama. Yo estaba postrado en mi casa, que no podía moverme, no podía hacer nada por mí mismo. Esa mujer allí estaba. No podía hacer nada por ella misma, porque estaba postrada en esa cama, enferma, agonizando, a punto de morir. Pero llegó un Salvador y solamente la miró y la tocó. Y al instante ella fue sana. Aleluya. A muchos, mis hermanos, el Señor ha sanado de muchas enfermedades. ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están? ¿Están sirviendo al Señor? ¿O están sirviendo al mundo? Porque el Señor ha sanado a muchos. A muchos el Señor ha sanado que han estado postrados en una cama, inmóviles, sin hacer nada. Pero ¿a dónde están?
Porque esa palabra me dice a mí que esa mujer, al instante que fue sana, vino y empezó a servirle a Dios. Empezó a servirle a su Señor. Empezó a servirle a su sanador. ¿Estamos nosotros sirviendo a Dios? ¿Está usted sirviendo a Dios? ¿Está usted sirviendo o estoy yo sirviendo a nuestro Cristo de la gloria? Porque Él vino a su casa y lo halló agonizando. Me halló enfermo a mí, a punto de morir, así como también a usted. ¿Estamos sirviéndole a Dios? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos siendo agradecidos? Porque Jesús, mis hermanos, me sanó a mí y me salvó a mí para que yo le sirviera. Le sanó a usted, le visitó a usted en su casa para que a usted también le sirviera. Pero a veces, mis hermanos, estamos como aquellos 10 leprosos, que solamente uno regresó a darle honra y gloria a nuestro Dios, a nuestro Cristo. Somos tan mal desagradecidos que el Señor nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha dado la salud, nos ha dado vida. Y ya cuando estamos bien, nos olvidamos del Señor. Le damos la espalda a nuestro Dios. El Señor no te salvó ni te sanó para que le diera la espalda. El Señor te salvó y te sanó para que le sirvieras y que fueras agradecido con Él. Pero somos tan desagradecidos, mis hermanos, aleluya, que ya no nos importa. Que ya no nos importa nada de Dios. Pero recordemos algo, mis hermanos. Recordemos algo, que del Señor y de nuestro Dios nadie se burla. Nadie se burla. El Señor no puede ser burlado. Entró a su casa y entró a mi casa y yo estaba a punto de morir. Estaba agonizando. Y Él me vio y tuvo compasión de mí y compasión de usted. Y le tocó y me tocó a mí. Y fuimos sanos. Y fuimos salvos. Aleluya. Y entonces, ¿por qué somos tan desagradecidos con nuestro Cristo? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué no le estamos sirviendo? ¿Por qué? ¿Por qué no le estamos sirviendo? ¿Por qué? ¿Por qué no le servimos? Sino que estamos dándole más bien la espalda a nuestro Señor, dando mal testimonio en el mundo. Porque hay muchos que el Señor ya salvó y sanó y están buscando al mundo en vez de buscar a nuestro Dios, de buscar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entró a la casa de quién? De Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró a la casa de María y de Marta? Entró a otra casa. Entró a otra casa. ¿Y qué pasó cuando entró a esa casa? ¿Cuánto han leído de historia de la palabra de Dios, de esa Biblia, de la Biblia? Dicen que esas mujeres le abrieron la puerta al Señor, lo dejaron que entrara a su casa. Pero hubo una que no estaba poniendo atención a lo que el Señor estaba hablando. Así pasa también en estos tiempos, ¿sí o no? Muchos estamos aquí en la iglesia, pero tenemos la mente en otro lado, esperando a ver qué vamos a hacer cuando salgamos de este lugar. Sí, estamos afanados con las cosas del mundo. Pero hay una que dijo que estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. ¿Cuántos están aquí a los pies del Señor escuchando su palabra? ¡Aleluya! Esa mujer, dice la palabra del Señor, que dijo Cristo: no, María ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. ¿Será que usted se la está dejando quitar? No dejemos que nadie nos quite esa mejor parte, en buscar y en escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él entró a su casa. Él entró a la casa de esas dos mujeres.
Y cuando el Señor entra a una casa, tiene que pasar algo sobrenatural. Tiene que haber algo. Tiene que haberle pasado algo a usted y a mí. A esa mujer la sanó. A María y a Marta la visitaron o las visitó, pero hubo solamente una que puso atención de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. ¿A qué otra casa el Señor entró? Se lo voy a recordar. ¿A la casa de quién? De Zaqueo. ¿Qué pasó cuando entró a esa casa de Zaqueo? Aleluya. Sí, dice el Señor en su palabra. Vamos a ir a Lucas. Vamos a leer la palabra del Señor mejor. Aleluya. Vamos al libro de Lucas. Gloria al Señor. Libro de Lucas. Me dicen con un amén cuando lo tengan para que leamos el libro de Lucas. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 19. Gloria al Señor. Lucas capítulo 19. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Para que leamos esa historia también preciosa que el Señor hizo cuando el Señor entró a la casa de ese varón. Aleluya. Lucas capítulo 1 al 10. Vamos a leerlo. Quiero que usted también me siga ahí con su vista para que lea la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué pasó en esa casa cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo? ¿Qué llegó a esa casa? La salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿A cuánto se ha llegado la salvación a su casa? Ha llegado la salvación a su casa. Ha llegado Cristo a visitarlo a su casa. Ha entrado Cristo a su casa. Pero no ha entrado solamente para que usted venga y después le dé la espalda. Él quiere salvarlo, Él quiere sanarlo. Pero hagamos como ese hombre. Dio un fruto de arrepentimiento. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si a alguno le he robado, lo devuelvo cuadriplicado. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Al escuchar el Señor a ese hombre, dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuántos hemos llevado la salvación a nuestra casa? Aleluya. ¿La salvación de qué, mis hermanos? ¿Qué salvación llegó a esa casa de Zaqueo? ¿Qué salvación llegó? La salvación de una enfermedad. La salvación de estar tristes. La salvación de estar amargados.
Y lo principal, la salvación de vuestra alma. Porque donde está Jesús, ahí hay paz, hay gozo y hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Sí, mis hermanos, hay que buscar al Señor. Hay que abrirle las puertas de la casa a nuestro Dios para que entre y Él venga y le toque y le sane y le salve. Aleluya. Voy a llevarlos a otra casa que el Señor entró. A cada casa que el Señor entró hizo maravillas, hizo milagros. Entró a la casa de Leví. Aleluya. ¿Qué pasó cuando entró a la casa de Leví? Vamos un poquito más para atrás a Lucas 5. Para que leamos lo que pasó en esa casa de Leví cuando el Señor entró a esa casa. Aleluya. Gloria al Señor. Leví. Aleluya. Lucas capítulo 5. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 27. Aleluya. ¿Lo tienen? Leví 5:27. Yo quiero que lo lea conmigo, por favor. Que abra su Biblia y me vaya siguiendo ahí. Aleluya. Miren lo que dice Lucas, cuando el Señor visitó a Leví. Lucas 5:27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos. Aleluya. De los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo, ¿qué dice? Gran banquete. ¿A dónde? En su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué le hizo Leví cuando Jesús entró a la casa de él? Un banquete, mis hermanos. Aleluya. ¿Qué hemos hecho yo y usted cuando el Señor entró a nuestra casa? ¿Qué le hemos hecho? Aleluya. Hay que recibir al Señor con nuestro corazón, abrir nuestro corazón para que Él entre en vuestro corazón y seamos transformados y seamos agradecidos. Aleluya. Pero como les digo, mis hermanos, muchos estamos en este lugar, o muchos están en sus casas diciendo, alabando y glorificando a Dios, pero el Señor les dice: no, este pueblo a mí me adora con sus labios, me adoran con mandamientos aprendidos de hombre, pero su corazón está lejos de mí. Es increíble, mis hermanos, que el Señor a usted y a mí nos haya sanado, nos haya salvado y dado vida, y que vuestro corazón no le permanezca, se lo demos al Señor, o no le pertenezca al Señor. Esta es la palabra. No le pertenezca al Señor nuestro corazón. ¿A quién le pertenece su corazón, mis hermanos? Aleluya. ¿A quién? ¿Será que a Cristo? ¿O será que al mundo? ¿O será que a las vanidades del mundo? No, mis hermanos. Tenemos que ser agradecidos y buscar a nuestro Dios. Aleluya. Tenemos que buscar a nuestro Dios con un corazón contristo y humillado, con un corazón agradecido, con un corazón que dé frutos dignos de arrepentimiento y de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Cuántos, mis hermanos, hemos recibido al Señor en vuestra casa? ¿Cómo usted lo recibe? ¿O cómo yo lo he recibido? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Será que a cada rato lo estamos sacando de nuestra casa? ¿Será que le decimos: Señor, yo no quiero nada contigo? ¿Será que, Señor, ya no quiero leer tu palabra? ¿Será, Señor, que ya no quiero orar, Señor? Ya no quiero nada contigo, Señor. Ya me sanaste, ya estoy bien, ya no te necesito, Señor.
Ya no te necesito. Porque así habemos mucho, mis hermanos, que el Señor nos ha sanado. El Señor nos ha salvado. Y están allá en el mundo. No están en el lugar donde tienen que estar, humillándose delante de la presencia de nuestro Dios. Sí, mis hermanos, esas mujeres recibieron al Señor, pero solamente una atendió al Señor. La suegra de Pedro, el Señor la levantó de esa cama que estaba postrada, y esa mujer fue agradecida. ¿Cuántos sabemos aquí como esa mujer? Como esa suegra de Pedro. ¿Cuántas? Aleluya, se escuchan un poquito los amenes, ¿verdad? Sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos con nuestro Dios. El Señor quiere que cuando a usted la visite a su casa, la sane y la levante, empiece a servirle. Empecemos a servir al Señor. Pero todavía hay oportunidad para usted y para mí. Si no estamos sirviendo al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude. Que el Señor nos dé las fuerzas, la voluntad en nuestro corazón para que empecemos a buscarle y a servirle. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Los voy a llevar a otra casa que el Señor entró. Aleluya. Se encuentra, mis hermanos, en Lucas 7:36, cuando él visitó a Simón. ¿El qué? El fariseo. Qué maravilloso ahí, mis hermanos, lo que sucedió. Lucas 7, un poquito más adelante. Aleluya. Miren, mis hermanos, qué precioso lo que sucedió allí cuando el Señor entró a esa casa de Simón, el fariseo. Aleluya. Vamos a leer el versículo 36 y 37. ¿Lo tienen? Quiero que me sigan, mis hermanos, con la palabra ahí. Dice la palabra del Señor en el versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Imagínense, rogó a Jesús. Y él, habiendo entrado, ¿a dónde dice? En casa del fariseo, se sentó, ¿a dónde? A la mesa. Pero a veces nosotros lo invitamos a nuestra casa y no lo sentamos a la mesa. Aleluya. Cuando usted se sienta a la mesa con alguien, que usted tiene que ponerle algo a la mesa a esa persona. Entró y se sentó a la mesa. Dice el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, aleluya, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando. Mira cómo estaba esa mujer. Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Qué maravilloso. Y los ungía con el perfume. ¿Vieron lo que esa mujer hizo? Estamos leyendo y viendo lo que esa mujer hizo con Jesús cuando entró a esa casa. Aleluya. Mis hermanos, y seguimos leyendo el versículo 38. Y estando detrás, el 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús respondiendo, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. ¿A cuántos el Señor tiene una cosa que decirnos? Miren lo que le dijo a Simón. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un credor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar,
perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le ama más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Miren mis hermanos, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua. Hacemos mucho, mis hermanos. Para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Debemos mucho, mis hermanos. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Aleluya. Porque amó mucho, mas aquel a quien le perdonó poco, poco ama. ¿Cuánto le amamos poco al Señor? ¿O cuánto le amamos mucho al Señor? Qué maravillosa es la palabra, mis hermanos. La palabra nos confronta a nosotros y es para que usted y yo nos hagamos un autoexamen. ¿Cómo estamos recibiendo a Jesús en nuestra casa? ¿O quién está gobernando nuestra casa? ¿O será que Jesús no ha entrado a tu casa o a mi casa? Esa mujer, mis hermanos, besaba sus pies. Dice la palabra de Dios que no se cansaba de besar los pies de Jesús. Y lloraba y sus lágrimas. Imagínense que dice la palabra de Dios que los enjugaba, o sea, los lavaba, los bañó de lágrimas sus pies. ¿Será que nosotros somos así? ¿Será? Hagámoslo, mis hermanos, un autoexamen. ¿Será que el Señor está ahí en nuestra casa? ¿Será que lo sentamos a la mesa? ¿Será que le damos un vaso de agua al Señor? ¿Será que le damos beso al Señor? ¿Será que le decimos al Señor, Señor, bienvenido a mi casa? No, mis hermanos, hay que empezar a servir a nuestro Dios. No lo levantó de esa cama y no lo sanó, ni lo ha libertado para que usted y yo estemos conformes en nuestra casa, sentados con los brazos cruzados sin servir al Señor. No, mis hermanos, tenemos que levantarnos y sacudirnos porque el Señor nos ha sanado, nos ha libertado para que le sirvamos. ¿Cuántos estamos sirviendo al Señor? ¿A cuántos el Señor ha tocado su puerta? He aquí yo toco la puerta y llamo. Pero todo aquel que me abre la puerta, yo voy a entrar y voy a sentarme a la mesa con él y cenaré con él. Pero no, el Señor está tocando la puerta de nuestra casa y no le abrimos al Señor. ¿Cómo, mis hermanos, entonces vamos nosotros a poder servirle a Dios? No vamos a poder, mis hermanos. Miren qué maravilloso lo que pasó cuando el Señor visitó a ese hombre. ¿Vino la salvación a esa casa, sí o no? De una mujer. Le dijo, ¿cómo le dijo? Mujer, tus muchos, mire cómo dice, tus muchos pecados te son perdonados. ¿A cuántos sus pecados han sido perdonados? Pero, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean perdonados? Arrepentirnos y humillarnos y hacer como esa mujer hizo, llorando a los pies del Señor, besando sus pies, humillándonos, porque Él dice en su palabra que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Aleluya.
Él no lo rechaza, mis hermanos. Pero tenemos altivez, orgullo, que no queremos humillarnos. No queremos dejar que el Señor se siente a la mesa y que Él cene o almuerce con nosotros. Sí, mis hermanos, ¿quieren que los lleve a otra casa que el Señor visitó? Los voy a llevar a otra casa. ¡Aleluya! Vamos a Lucas 8, más adelantito, ahí mimito. Lucas 8. Visitó, yo sé que ustedes han escuchado esa historia. Visitó la casa de Jairo. ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿Qué pasó en la casa de Jairo? Aleluya. Vamos a Lucas 8, al versículo 41. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el versículo 40 al 40. Vamos a empezar a leer del versículo 40. ¿Lo tienen? Porque yo quiero que ustedes me acompañen ahí. Yo quiero que lean la palabra del Señor para que no vayan a decir que yo estoy inventando lo que el Señor ha visitado esas casas y lo que ha sucedido en esas casas cuando el Señor entra. Aleluya. Lucas capítulo 8. Vamos a leer el versículo 41. Aleluya. Vamos a leer palabra. Quiero que me acompañen. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, miren, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Mire qué maravilloso, todos le esperaban. Todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Postrándose a los pies de Jesús. Me va siguiendo, ¿verdad? Aleluya. Y postrándose a los pies de Jesús. Aleluya. Vamos al 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué dice? Se estaba muriendo. Se estaba muriendo, ¿verdad? Lo dice la palabra, aquí no lo dice la palabra. Se estaba muriendo. Y mientras él iba, la multitud le oprimía. Le oprimía. Aleluya. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Miren qué es lo que pasó cuando el Señor iba hacia la casa de Jairo. Antes de llegar a la casa de Jairo, sanó a una mujer que tenía ¿qué? Flujo de sangre. ¿Hace cuánto tiempo tenía ese flujo de sangre? 12 años. Y solamente tocó el borde del manto del Señor. No lo tocó a él, el borde de su manto. Y dicen que al instante esa mujer, que dice, fue sana. Dice el versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus, ¿qué dice? Miren qué maravilloso. Postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínense qué maravilloso. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿cómo le dijo? Tu hija ha muerto.
tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Mire qué maravilloso. Ahora viene lo bueno. Cuando el Señor entró a la casa de ese varón, versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamento o lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Aleluya. ¿Qué más? Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer a sus padres. Aleluya. Y sus padres estaban atónitos. ¿Por qué estaban atónitos? Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Miren qué es lo que pasa cuando el Señor entra a una casa. ¿Qué ha pasado en su casa? Pregúntese. Si en su casa no ha pasado nada porque Jesús no ha entrado a su casa. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando en mi casa? Preguntémonos, ¿qué es lo que está pasando en nuestra casa? Porque en todas estas casas que el Señor entraba, sucedía algo, mis hermanos. ¡Aleluya! Miren, si se encontraba un ciego, le daba vista. Si se encontraba un paralítico, lo hacía caminar. Si se encontraba un muerto, ¿qué pasaba? Lo devolvía a la vida. ¿Ah? ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Está Jesús en su casa? Aleluya. Sí, mis hermanos. Él es la vida. Es la resurrección. Él es el camino. Dice el Señor en su palabra que todo aquel que esté muerto, aún si cree, vivirá y no morirá eternamente. Aleluya. Sí, mis hermanos, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. A todos el Señor quiere darnos vida. ¿Usted cree que la voluntad del Señor es que usted esté enfermo, que yo esté enfermo? No, esa no es la voluntad del Señor. El Señor quiere tocarle su mano. El Señor quiere visitar su casa. ¿Para qué? Para sanarle, para darle vida, para darle paz. El Señor quiere, mis hermanos, darle vida a usted. ¿Uno se ha dado cuenta que dice el Señor en su palabra que los pensamientos de Él para usted y para mí solamente son pensamientos de bien y no de mal? Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a llevarlos a otra casa que el Señor entró. Y con esto termino. ¿Cuántos quieren que vayamos a esa casa? Aleluya, gloria al Señor. Vamos a Lucas 24, un poquito más adelante. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. ¿Lo tienen? 24, versículo, vamos a leer el versículo, aleluya. Versículo 29. Es cuando el Señor entró a la casa de aquellos dos siervos que iban camino a una ciudad o a una aldea que se llama Emaús. ¿Qué pasó en esa casa? Vamos a leerlo. Versículo 29. Lucas
capítulo 24, versículo 29, dice la palabra del Señor: mas ese pan que el Señor le da a cada día. Oh Señor, danos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Él quiere que usted y yo nos sentemos a la mesa. Y cuando usted y yo nos sentamos a la mesa, dice que nuestros ojos son abiertos y empezamos a conocerle. Porque esos hombres, cuando se sentó a la mesa con ellos, dice la palabra del Señor, que los ojos de ellos fueron abiertos y entonces conocieron que era el Señor. ¿Cuántos conocemos al Señor? ¿A cuántos sus ojos han sido abiertos? Sí, mis hermanos. Sí, mis hermanos. La palabra del Señor es fiel y buena. Aleluya. Así que el Señor, mis hermanos, te sana y te salva para que le sirvamos.